Tú estás aquí, te puedo sentir, tú estás aquí. Dios quiere relacionarse con nosotros y muchos buscan a Dios exclusivamente por sus milagros, por la necesidad del momento, y no está mal, pero Dios quiere darte muchísimo más. Buscan al Dios creador y toman esa porción de Él. Pero no solo es creador, sino que quiere manifestarse ante su creación y relacionarse con nosotros. Este es el ciclo Una luz en la oscuridad y ya comenzamos. Cuando conocemos a alguien y nos enamoramos de su aspecto físico, de su persona, luego queremos interiorizarnos más de sus anhelos, sus detalles, su pasado, cada sentir que tiene esa persona. Queremos pasar tiempo con ella y asimismo quiere manifestarse y relacionarse Dios con nosotros para que podamos conocerlo. Naturalmente, para que podamos entenderlo, se manifiesta a través de su Hijo unigénito, Jesucristo. Dios mismo hecho hombre, manifestado en carne, siendo Dios mismo despojándose de su deidad, vino a servir y no ser servido, a buscarnos, a hallarnos, a mostrarnos el camino a la reconciliación del hombre con Dios. Dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna en Él. Y a través de la historia del ser humano preparó el momento de su venida al mundo Jesucristo para que podamos entender lo que habría de manifestarse en Él. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios manifestado, ser el camino a la verdad, no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús, y a ningún otro se le atribuyó una vida santa, limpia, perfecta, como la suya. Solo en Él se describe ser el principio y el fin de todas las cosas. Los escritos e incluso él mismo afirmó existir desde el principio. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En la palabra en San Juan 1 del 1 al 5 nos lo afirma, nos lo dice. Su milagroso nacimiento, el nacimiento de Jesucristo, su muerte por la humanidad y la resurrección fueron prescritos cientos y miles de años antes, de más de 300 profecías. Él vino a poner su vida por obra como cordero inmolado, como cordero perfecto, sin mancha, sin arruga. A disponerla, no se la arrebataron, sino que Él la puso para que luego volver a darla en sacrificio para poder llegar a una redención. Por siglos y años se rindió holocaustos, sacrificios en el Antiguo Testamento con un cordero, entre otros para poder cubrir los pecados del pueblo. Un sacrificio de perdón continuo por el pecado. Pero Jesús lo llevó más profundamente y lo cargó en Él, ese sacrificio, para que pudiésemos ser limpios de nuestra maldad, de nuestro pecado, de toda maldición, de toda enfermedad. Se hizo maldito Él en un madero crucificado. En esa época era la peor muerte que los que crucificaban en una cruz. Se decía que eran malditos quienes la padecían, la muerte en cruz. Pero Él puso su vida en sacrificio por ti, por mí y por todo aquel que lo confiese en su boca y en su corazón. Hay quienes creen que le arrebataron su vida y Él la puso por amor
Ese fue su propósito. Él caminó hacia la tumba porque era su propósito. La tumba que contenía su cuerpo hoy está vacía. Y la resurrección dividió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Todo lo que vivimos, todas las fechas, todos los dichos, todo está antes y después de Cristo. La palabra dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero allí no se quedó, sino que vino a hacer el sacrificio perfecto en reconciliación del hombre con Dios, la separación por el pecado, por la separación del pecado original. Y al tercer día de su muerte resucitó, ascendió a los cielos como sacrificio perfecto, y como reconciliación y como salvación nos entregó la gracia. Ese regalo inmerecido. Cuando el mundo buscaba un profeta, un libertador, el pueblo de Israel, Él nos dio lo más preciado, su vida. Salvación eterna a todo aquel que lo acepte en su corazón. Como único mediador entre Dios y los hombres. Nos regaló el regalo inmerecido, esa gracia, sin agregarle nada. Solo por aceptarlo, Él nos limpia, nos sana, nos libera, nos da vida eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En 1 Timoteo 2:5. Y es quien nos da la llave, el acceso al corazón del Padre. A través de ello, en la reconciliación, pasamos de ser creaciones a ser hijos de Dios, adoptados, injertados en su pueblo santo, herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y aunque muera, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11, 25 al 26. En la palabra, en la Biblia, están fundamentadas los fundamentos de cada uno de los pasos a través de la historia, certificados por el Espíritu Santo. Y es ahí cuando recibimos a su Espíritu para entender y comprender sus revelaciones y designios. Dios quiere ser partícipe de la creación, de su creación, y guiarnos por el camino a las bendiciones que preparó para nuestra vida. En la palabra respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Juan 3, 3 al 5. Pudiendo pasar Dios la eternidad solo, no necesita de nosotros. Él elige pasarla con nosotros. Él nos dio la salida, nos dio el acceso, nos dio la llave, que es Jesucristo, para que podamos compartirlo con Él. Manifestado como tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un mismo ser, en un mismo Dios, que se manifiesta de distintas formas y no comparte su gloria con otros dioses, con idolatría o con seres humanos. Dios quiere manifestar una relación y no una religión. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este fue el ciclo Una Luz en la Oscuridad. Bendiciones.